A esta segunda edición del concurso se presentaron 219 obras provenientes de las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, además de Paraguay, que era el país invitado al concurso. El jurado estuvo integrado por Soledad Urquía, que es codirectora de Chay Editora, que es de San Javier, Córdoba, por Malena Rey, que nos acompaña, gracias Malena por estar acá, que es editora en Caja Negra de Buenos Aires, y por el escritor Juan José Becerra. El jurado determinó que las obras ganadoras eran 3, es un primer premio compartido, y son Hashtag de Julián Bejarano. Julián reside en Paraná, es autor de numerosos libros de poesía, integra además la antología 3030, poesía argentina del siglo XXI, que editamos en el 2013 con la editorial. Fue coeditor de la editorial Gigante y actualmente escribe para el diario online mal.ar. Hashtag es su primer novela publicada. Popit de Juanjo Conti. Juanjo nació en Carlos Pellegrini. Publicó otras novelas como Quemacoches y también publicó con la editorial la novela Las Lagunas, que resultó finalista de la edición anterior del concurso que hicimos en el año 2018. También está Sabor Sabor de Álvaro Cuaglia. Álvaro es de Santo Tomé, que es arquitecto, y este es su primer libro publicado. Además, el jurado decidió destacar convenciones con recomendación de publicación, 2 novelas más en el concurso que se llaman Atrás, Adelante, Atrás, del rosarino Mario Catelli, y Retazos de Guerra de Leandro Ríos. Estas 2 novelas en este momento las estamos editando en la editorial y esperamos que salgan a final de este año o a comienzos del año próximo. Estos 3 títulos, todo el catálogo de la editorial y de otras editoriales de Rosario y de la región, lo pueden conseguir en el hall de entrada de la feria, en el stand de MR Librería Municipal. Y ahora los dejo con Malena y con los 3 ganadores. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias, chicos, por estar hoy acá, la Feria del Libro de Rosario, que me invitó desde Buenos Aires a varias actividades. Para mí es un honor estar acá. Y también a José Sainz, que me convocó junto a los otros jurados para estar en este premio de Nobel, a la editorial en general, que a mí me gusta mucho, la sigo desde que empezó. Y también sigo las antologías, esa que mencionaba de poesía 3030. Bueno, la verdad que me parece muy bueno el trabajo que hacen y valoro también la materialidad del libro, lo bien hecho que está, lo bien editado que está, lo bien corregido, ¿no? Como el valor que le dan al objeto y el profesionalismo que tienen. Quería contarles un poco cómo llegamos como jurado a decidirnos por estas 3 novelas. Estábamos, como bien contaban, Juan José Becerra, que vive en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, más cerca de La Plata, Soledad Urquía en Córdoba y yo, que vivo en Olivos, en la provincia de Buenos Aires también. Entonces, siempre nos juntamos de manera virtual y primero lo que hicimos fue que cada uno hiciera sus lecturas de una buena cantidad de novelas, creo que leímos 15 o algo así, 15, ¿no? Cada una, y yo iba tomando mis apuntes, teníamos un Excel que nos había armado José para que cada una pusiera, ¿no? Ahí como algunas impresiones, pero siempre está el tema de que si otro de los jurados pone sus impresiones, condiciona un poco tu propia lectura, porque si yo ya sabía qué pensaba Sole de ese libro, y por ahí, no sé. Entonces yo trataba de no mirar eso, Sole era la única que completaba todo. Y unos días antes yo iba subiendo mis apuntes, iba poniendo algunas, me dejaba algunas para el final, y Becerra no ponía nada, estaba vacío, todo lo de la grilla de Juan. Yo diciendo que faltan 3 días para que nos juntemos a decidir, y está callado. Y de un día para el otro cargó toda la información. Yo creo que estaba haciendo como yo, tomando apuntes aparte, pero claro, él tiene una gracia natural para expresarse. Entonces sus comentarios eran como pequeñas reseñas muy divertidas de sus impresiones de lectura. Como que uno trata de, ahí en esas pocas palabras reponer qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, ¿no? Como argumentar la mínima cantidad de caracteres a algo que nos haya quedado y que nos haya parecido esa lectura que hicimos.
Y bueno, Juan había generado una categoría que era cuántos sarlos tenía cada novel, ¿no? Entonces le ponía una X cantidad de sarlos como índice de excelencia, y las 3 de ustedes tenían más de 9 sarlos. O sea, hay 2 de las de ustedes que tenían 9, 33 sarlos, y una que tenía 9 sarlos solamente. O sea, claramente entre esas 3 estaban las ganadoras. Bueno, efectivamente hicimos un Zoom en el que estuvo bueno que no costó tanto ponernos de acuerdo. Creo que habíamos llegado a conclusiones parecidas. Nos llamaba la atención lo diferentes que eran los 3 libros que estábamos eligiendo. Ahora les voy a contar un poco por qué. Pero claramente no tienen mucho que ver uno con los otros, más que están escritos por escritores que mandaron sus novelas a este premio, que comparten cierta zona de pertenencia geográfica, pero no es que hay rasgos tan, digamos, comunes que las resuman. Y a la vez, bueno, eso, fue fácil generar consensos entre nosotras 3, también por el hecho de no tener que armar un podio, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, sino sabiendo que podía haber 3 obras que compartieran este mismo galardón y que las 3 fueran publicadas y trabajadas por la editorial después. Por supuesto, cada una tenía su preferida, o también tenía alguna cosa para aportar de me gustó pero al final no sé qué, me gustó pero este título no sé cuánto, ¿no? Esas cosas también tratamos de incorporarlas porque a la editorial le interesaban esos comentarios, y creo que algunos de esos los tomaron para después trabajar un poquito, ajustar algunas cosas de cada uno de los libros. Tanto Soledad como yo trabajamos como editoras, entonces hay esa mirada como que casi que no podemos separarla de una lectura que hacemos de obra inédita, ¿no? Si el libro ya está editado, bueno, pero en este caso se podía todavía opinar. También pasó algo que nos dábamos cuenta en esa reunión entre los 3, que claramente estos 3 libros habían sido escritos por 3 varones, ¿no? Y ahí entra todo el tema de, bueno, pero ¿no importa? No, por supuesto que no importa que sean 3 varones. Incluso en estos momentos en los que hay bueno, me parece que hay un gran espacio para la literatura escrita por mujeres, y hay cierta reivindicación de la importancia de los cupos, a las que por supuesto adhiero. En un premio uno está juzgando el valor literario de un conjunto de obras que llegan, y era eso lo que tenía que definir. Aparte ya éramos 2 jurados mujeres, así que estaba avalado por nosotras que no hacía falta que sí o sí tuviera que haber una mujer, porque no, o sea, eso fue una conversación y rápidamente nos pusimos de acuerdo. Decía que son 3 novelas muy diferentes entre sí, pero también tienen un punto en común, que es que están narradas en primera persona las 3. Después vamos a hablar un poco de qué show construye cada una de ellas, porque son también bastante diferentes sus puntos de vista. Así que si les parece, voy a comentar brevemente a nivel, digamos, argumental de qué va cada una de ellas, sin spoilers. Bueno, tampoco son tan importantes en este caso los spoilers, para que más o menos sepan de qué vamos a estar conversando, y después les voy a hacer algunas preguntas a ellos. ¿Les parece bien, chicos? Bien. Bueno, voy a empezar por Pop-It, de Juanjo Conti. ¿Ustedes saben lo que es un Pop-It? ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe qué es un Pop-It? Seguramente haya gente que no sepa. Bueno, por eso traje un Pop-It para que lo vean. Son estos juegos a los que varios niños hoy por hoy juegan, ¿no? Es un plástico que tiene esto como hace un ruidito. Muchos chicos lo usan por temas de ansiedad, ¿no? Para tener algo en la mano y hacer algo con la mano mientras, por ejemplo, miran videitos o están haciendo otra cosa. Son dispositivos muy sencillos, plásticos, que a veces tienen forma de algo. Mi hija tiene uno con forma de unicornio. Bueno, en la novela hay un Pop-It naranja, pero no es así circular, es rectangular, cuadrado, es un cuadrado. Y me pareció importante traerlo porque la novela le pone de nombre Pop-It, y ahora les voy a contar un poco por qué. Juanjo Conti, un poco cuando lo presentaban lo decían, él es ingeniero en sistemas de la información, además de escritor, es programador. Me parece que es un dato, ¿no?, bastante importante. En esta novela eso se tematiza a partir de la historia de una familia en la cual el padre es un tipo grande, pero no mucho, empieza a tener un deterioro cognitivo cada vez más grave,
Y ese deterioro, bueno, por supuesto, afecta al resto de los integrantes de la familia. Está narrada desde el punto de vista del hijo, que es un ingeniero agrónomo, y que está tratando de ver de qué manera sostener la relación con su padre, que se está transformando definitivamente en otra cosa, cómo sostener a su madre, con las tareas de cuidado. Y es una novela que trata mucho sobre cómo le cambia la vida a cada una de las personas que un familiar tan cercano esté pasando por una condición tan dura. Y en el medio de todas las tareas repetitivas que ese padre sí puede hacer, porque el deterioro cognitivo no le permite sostener conversaciones, pero sí hacer tareas repetitivas, agarra un pop-it y empieza a jugar con este pop-it. Y el hijo cree descubrir en el dibujo que queda entre las cosas que están en la superficie, las que se aprietan y bajan, una serie de patrón o una secuencia que le hace pensar en un significado que esa secuencia puede tener, porque el padre trabajaba como programador. Entonces se pregunta ese hijo si a través de esas secuencias no hay un sentido un poco oculto que le devuelva algo de sentido, ¿no? Justamente a toda esa condición en la cual su padre está perdiendo el sentido de todo. Entonces, bueno, está ahí el pop-it como protagonista. Y bueno, no les digo mucho más, después Juanjo contará un poco por dónde va. Después les voy a hablar de hashtag, que directamente tiene el símbolo, el numeral en su título. Yo pensaba cómo van a hacer los libreros para buscarlo en los sistemas de las librerías. Ahí se las complicaste, Felipe. Bueno, se llama así, es una novela que transcurre entre Paraná y, bueno, en Buenos Aires también transcurre el final. Es la primera novela de un poeta, eso hay que decirlo. Julián viene de la poesía, o sea, que haya pasado a la narrativa bueno, esto es un experimento de cómo un poeta también escribe prosa o intenta escribir prosa. De los libros que leímos como jurado, era claramente el más disruptivo, el menos tradicional, el que asume una gran cantidad de riesgos. Y por eso digo que venga de la poesía no es un dato menor. Hay una escritura bastante loca, bastante sacada al principio. De hecho, una de los jurados decía que al principio le costó entrar, genera bastante ansiedad al principio y después se acomoda, se vuelve mucho más legible. Y es una novela atravesada en algún punto por esa ansiedad que hoy tenemos las personas que habitamos las redes sociales, las páginas de citas, las formas en las que la afectividad en pleno siglo XXI pasa por si me miró una story, si me contestó, si me clavó un visto, cómo interpretar esas señales amorosas, pero a la vez en la novela hay un trasfondo social y político muy fuerte. Es una novela que está fechada en el balotaje del año pasado, ¿no? Eso también era medio impactante porque estábamos en el verano evaluando esto y hablaban sobre cosas que acababan de pasar. Y eso es un riesgo, ¿no? Que la literatura asuma ese presente, que lo plasme en una novela y que eso sea leído poco tiempo después, ¿no? Es un libro en todo caso que hay que ver cómo funciona también de cada 10 años a 15, qué pasó con ese presente tan marcado, tan fechado. Digo porque aparece la crisis económica, aparece Massa, Milei con nombre y apellido, Lilia Lemoyne, el canal de streaming Gelatina, pero bueno, también aparece la medicación, aparece el peronismo, el sindicalismo. Por eso digo, tiene varios niveles de lectura. Y después quería llegar a Sabor, Sabor, la primera novela de Manuel de Álvaro Coaglia, que tiene un ritmo muy frenético. Yo la leí de un tirón, es para leer y no soltar. Transcurre en poco tiempo, mantiene la atención de una manera muy interesante y registra con bastante precisión lo que le pasa a Chimi, que es un chico que se mueve por un barrio popular de Santa Fe buscando a Chicoria. Que Chicoria es un amigo que no aparece. No aparece, todavía no es una preocupación que no aparezca. Al principio es tipo, che, ¿dónde está? Y se empieza a volver cada vez más inquietante que a Chicoria no aparezca. Incluso
juega un poco con esa tensión. Y entonces va en moto visitando a distintas personas, a la madre, a la pareja, a la gente que lo contrató para un laburo, y el tipo no está en ningún lado. Y entonces, a medida que él lo va buscando, nos va contando ese narrador, Chimi, qué tipo de relación tiene con la chicoria, de dónde se conocen, qué tensiones hay entre los dos. Y él lo está buscando por algo, y es que ellos tocaban en una banda, que hace rato que no se junta, y a Chicoria tocan los timbales, y tienen una fecha y tienen que ensayar, y a Chicoria es imprescindible, digamos. Bueno, todo eso va escalando bastante. Y es algo que también observamos como jurados, es que se arma una especie de autobiografía indirecta de ese narrador a partir de contar la biografía de la Chicoria, ¿no? Como que ese juego está todo el tiempo. Nos enteramos quién es este personaje, pero a la vez Chimi nos dice mucho de él. Bueno, ¿a Chicoria qué? Bueno, quería primero, para no explayarme tanto yo, preguntarles algo muy básico a los tres, que es de dónde sale el germen de cada uno de estos libros, cómo los fueron trabajando, y en qué sienten que se parece o que se diferencia de otras cosas que escribieron, sobre todo ustedes dos que tienen más libros publicados. Pero bueno, empecemos así, por algo más general, ¿no? De dónde salen estas novelas. No sé quién quiere empezar. ¿Puso este? Bueno, arranco yo. Yo escribí esta novela en un taller de novelas, justamente, que era por correo electrónico. O sea que todas las semanas o cada 2 semanas había que mandar un capítulo. Pero 2 o 3 días antes de arrancar, no sabía sobre qué iba a escribir. Tenía algunas ideas, pero ninguna me convencía. Mi padre está enfermo de Alzheimer, pero no quería contar nuestra historia, no me parecía particularmente interesante, pero sí quería de alguna forma conservar como escenas o imágenes, momentos, no sé. Tenía cosas que creía que valía la pena cristalizar, pero quería que la historia sea totalmente distinta. De hecho, él no es programador como el anciano protagonista de esta novela. Pero yo soy programador, entonces dije, bueno, me puedo nutrir de esas cosas. Y un día lo había visto justamente jugando con un Pop-It, ¿no? Y en particular era cuadrado, ¿no? Y eso, como soy programador, me hizo pensar en una matriz binaria. Y dije, bueno, esto sería muy interesante, que alguien vea eso y diga, acá mi padre me está queriendo decir algo, ¿no? Ya no tiene habla, pero está ahí encerrado en ese cuerpo enfermo, tratando de transmitir un último mensaje. Que es algo que me pareció muy fuerte como para arrancar la historia. Y bueno, y después, como tenía esa obligación de cada 2 semanas ir escribiendo un capítulo, se fue desarrollando. Y se desarrolló en esas 2 líneas. Una, la familia y las complicaciones que trae una enfermedad como esta, de lo cual me nutrí mucho de mi experiencia personal. Y después la otra, que es la aventura de tratar de descubrir ese mensaje, ¿no? Que aliados van a ayudar al protagonista. Bueno, el protagonista no sabe programación, pero bueno, ese fue el germen. Yo la arranqué escribiendo en septiembre del año pasado. Escribí 5 páginas, las primeras que era todo lo que le cuesta, porque había leído un libro de Gertrude Stein que se llama Poesía Antipatriarcal, y aquí una novelita que repite palabras y frases, y nada, a mí me interesa mucho hace un tiempo, ya que trabajo como en el lenguaje más experimental y dejarme llevar, una libertad total. Y nada, entonces escribí esas 5 páginas y quedó ahí. Y después, cuando llega diciembre, nada, yo había calculado el concurso que cerraba y leí eso y me pareció que había algo ahí y bueno, entonces ahí como la seguí, pero y la iba escribiendo en el celular, entonces como que se siente toda esa ansiedad
y era como, fue registrar todo lo que pasó en ese diciembre, que creo que quedó ahí por el balotaje y todo, nada, había como una tensión, lo sentía, entonces traté de plasmar ese momento. Creo que no, nada, y bueno, lo que tiene es que como tiene muchas desgrabaciones reales de mi terapeuta, de la psicóloga, el psicólogo, qué sé yo, y en eso sí tuve jugado, pero bueno, no, yo pensé que no le iban a dar bola en realidad. Para mí fue una... de hecho tuve que cambiar un par de nombres porque nada. Entonces bueno, nada, quedó ahí. Creo que fue eso. Bueno, yo también empecé por un taller al que voy. Yo empecé a escribir con, digamos, la pregunta, la inquietud que yo tuve, que generalmente siempre que escribo empiezo por algo así, algo que me perturba o algo que me inquieta, alguna pregunta. La primera inquietud que yo tuve fue una pregunta que me hice de qué es lo que pasa cuando en un contexto como viven los personajes de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza, nace alguien con oído absoluto. Bueno, a partir de ahí empecé, y ahí nace el personaje de Achicoria, digamos. Pero me gustaba la idea de que la historia traccione a través de una ausencia, a través de algo que no esté. Entonces por eso empecé a puntear primero a partir de otro personaje, que el narrador sea otro, que no sea el centro que no sea el centro de la historia, digamos. Y bueno, a medida que fui escribiendo, como que se fue armando esa relación que tienen ellos, y capaz que la historia se fue para otro lado, no, pero bueno, ese fue como la inquietud inicial fue esa. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarles un poco por esta primera persona que construyen, porque como decías vos, Julián, la tuya tal vez es más cercana a vos, digamos, ¿no? Es un narrador que tiene más punto de contacto con Julián, persona, y ahí lo que aparece son las distintas capas de otras voces, de las cuales ese narrador se va, le escucha, con quienes dialoga. Pero en el caso de Popis, de Juanjo, hay un trabajo muy fino para darle voz a ese hijo. Es un registro muy particular el que tiene el narrador, porque está siendo muy afectado por algo que familiarmente es muy duro, y mantiene se mantiene como un poco alejado de la afectación, ¿no? Como que no está derrotado, no está triste, no es que hay escenas que se construyen a través de, no sé, el duelo por el padre que ya no está más porque ahora se transforma en otro tipo de persona. Al revés, está como muy cuidada esa distancia, y eso que tiene varios problemas, o le van pasando varias cosas a ese narrador. Entonces quería preguntarles un poco cómo los fueron construyendo en cada uno de los casos. Y en tu caso, Álvaro, es interesante lo que decía, primero pensaste en Achicoria y después armaste la voz de Chimi, porque Chimi nos vamos enterando de cómo razona, cómo especula, cómo se equivoca, cómo tiene algunas lagunas problemáticas. Entonces quería preguntarles en particular cómo construyeron esas voces. Bueno, en realidad fue, creo que por accidente, entre nosotros. O sea, si le puedo explicar a la gente que no, que lo pensé así, pero en realidad no. Empecé a escribir, sí me puse eso, como esa idea de que, como dije, la historia tracciona a través de algo que no está, y me gustaba que, digamos, cuando empecé a escribir me fui dando cuenta de cómo, cuando escribía la voz de Chimi, estaba muy pendiente todo el tiempo de Achicoria. O sea,
de cómo lo miraba, de que lo estaba mirando todo el tiempo. Es como que había una atención demasiado muy puntual sobre Achicoria, lo tenía sabido sus gestos, lo miraba mucho. Entonces a partir de ahí empecé como a pensar para dónde podía ir, que no voy a spoilear nada, pero y ahí como que esa cabeza, la cabeza de Chimi como que fue sola, porque sabiendo sus intereses y la problemática, desde dónde venían ellos dos y de dónde su relación se había construido, y sobre todo la admiración desde el punto de vista de la música, la admiración que tiene, es como que ahí es donde la voz de Chimi como que se empezó a resolver un poco sola y se hizo como más fácil. También está el tema de, otra cosa que me ayudó mucho fue la estructura que yo tenía armada, que era la estructura del día, que eso también fue otra cosa que estuvo desde el principio. Digamos que yo sabía que antes de sentarme a escribir que quería hacer algo que dure de la mañana a la noche, o sea, no podía pasarme de ahí. Entonces eso me ayudaba mucho a que los recuerdos y los flashbacks y el pensamiento sean muy verborrágicos, digamos, y esa temporización del pensamiento como que también es como que iba construyendo esa manera que tiene él de pensar y de manejarse con la vida en general y con las personas que van apareciendo en el texto. La voz, no sé, yo creo que como yo vengo de la poesía, es como que no tenía ninguna estructura ni nada, era como dejarme llevar únicamente, y me parecía interesante como echar cosas de audio, de grabaciones. De hecho, una parte la voy como se la voy dictando al WhatsApp Transcript, que me lo bajé, y yo voy hablando y ni siquiera está escrito esa parte, está como hablada. Bueno, quedó ahí, no sé, no sé qué más decir. Después te voy a preguntar algo más, ya vamos a llegar. Bueno, sobre la voz. Yo sabía que quería escribir algo que no suene afectado, ¿no? Bueno, me interesaba que el personaje esté en un lugar de sufriente o de que lo contemplen porque sufre. Pero por otro lado, tenía mucho de cosas que yo vivía o había vivido recientemente, entonces tenía que ver alguna forma de desplazarme de ahí, porque tampoco quería ser yo el narrador, ¿no? Entonces hice varios movimientos. Uno es el de, bueno, cambiarle la profesión al protagonista. Entonces, bueno, empezar a pensar, bueno, hay cosas que para mí son obvias porque soy programador, para alguien que no es programador, por dónde las piensa. Otra estrategia que usé fue la de no ponerles nombres propios al padre y a la madre. En la novela se los llama padre y madre, con mayúscula, ¿no? Como si fuera reemplaza, como si fueran nombres propios, pero no. Y creo que eso también le da una distancia que es muy interesante de verlo una vez porque no era así al principio, ¿no? Al principio no me acuerdo si era en minúscula, por ejemplo, pero esa pequeña variación, cuando uno lo vuelve a leer, hace que todo se configure de una forma distinta. Y lo otro que usé para un poco lograr, digamos, esa voz, no que usé, digamos, pero algo que del proceso es, bueno, releerlo muchas veces de forma tal de que el texto fluya, pero sobre todo en las partes donde la gente habla, los personajes hablan, que esos parlamentos no suenen literarios o literalizados, ¿no? Sino que sea, ok, si esto es algo que yo puedo escuchar. Y eso lo logro, o lo intento lograr también siempre escuchando a las personas, prestando atención cómo hablan. Tal vez el personaje usa expresiones que yo no uso, pero usa expresiones que yo escuché a la gente usar, ¿no? Eso intenté al menos como pequeños trucos.
herramientas. Están muy bien construidos los diálogos, la verdad. Tiene, bueno, muchos diálogos, tiene esta distancia con también padre y madre, y tiene efectivamente como las secuencias del Pop-It que trata de descifrar este hijo que no es programador, pero que está tratando de asimilar la enfermedad y al mismo tiempo de comprender si acá hay algún tipo de mensaje oculto. Quería preguntarte, Juanjo, algo en particular, porque me parece que el tema de los cuidados de las personas más grandes o de los niños es un tema que está, digamos, se está tocando más que en otros momentos en la literatura, en la ficción. En muchos libros sobre maternidad lo vemos, escritos por mujeres, reflexionando sobre esos cuidados, ¿no? Desromantizando esas maternidades, pero no tanto desde un escritor varón o desde un punto de vista masculino, cómo vincularse con esos cuidados. En este caso no es un hijo el que se está cuidando, sino un padre bastante desvalido, y en la novela hay escenas bastante emocionantes, por ejemplo cuando tiene que, en un momento la madre está medio desesperada y hay que bañarlo al padre que se enchastró con algo, no me acuerdo qué pasa, y el hijo acude, agarra el auto y va a bañar al padre que usa pañales, y que es una escena muy dura, digo, de narrar, de imaginar, y está construido eso con elementos muy precisos, ¿no? La escena la vemos perfectamente, pero no está esa afectación, que no está esa, no se siente, nadie siente lástima por el otro. En un momento en la novela visitan a un especialista, el especialista le dice a la familia que siempre que alguien se enferma, el resto de los miembros se enferma con él, ¿no? Y creo que eso resuena un poco en el resto de los personajes, qué cosas empiezan a enfermar a los demás ante esa situación, ante ese desgaste que implica el cuidado permanente de alguien que hasta hace muy poco podía valerse por sí mismo. Y quería preguntarte cómo fue acercarte literariamente a estos temas. Yo no sabía que había un componente autobiográfico ni nada, pero me llamaba la atención. ¿Cómo fue escribir sensiblemente sobre este tema de los cuidados? Sí, viste que, bueno, con el tema de el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Todos ustedes habrán escuchado, bueno, ahora ya los programadores no van a trabajar más, los escritores, no sé qué, los arquitectos. Y mucha gente dice, bueno, ahora va a ser el momento en el cual las tareas de cuidado, eternamente precarizadas, van a ser valiosas, ¿no? Porque un robot no te va a cambiar los pañales. Es un tema que está, ¿no? como en la agenda, y yo había leído varios artículos al respecto. Pero eso indudablemente lo combiné con mis propias experiencias. Y algo que yo notaba cuando acontecía algo en mi familia, es que había cosas, escenas, que si uno se podía correr un poquito para atrás, alejar, fuera del dramatismo, a veces eran muy graciosas, por ejemplo, ¿no? Y me parecía que era algo que valía la pena rescatar, porque en una situación de cuestiones trágicas o más lúgubres, tratar de encontrar algo luminoso es una herramienta de la literatura que no solo sirve para escribir una novela, sino que sirve para uno para transitar, ¿no? Transitar la vida, vamos a decirlo así. Así que por ahí venía mi búsqueda, mis intentos. Y bueno, nunca había escrito sobre algo así, sobre el tema que involucre cuidados o cosas así. Y creo que desarrollé un poquito ahí una sensibilidad también viviéndolo, ¿no? Pasa ese tipo de cosas que hasta que uno no las vive, no las percibe, y una vez que las vive, empieza a ver hacia afuera diferente. Tengo una pregunta también para Julián, porque vos decías que te interesa esto de la literatura experimental en relación a lo formal, ¿no? Me parece que, bueno, vos venís de la poesía, del corte de verso, escribiste un montón de libros de poesía, yo leí varios, y acá es muy impresionante lo que pasa a nivel registros, porque empieza con una gran cantidad de repeticiones, ¿no? Como que no termina, no sabes si está empezando, si se está quedando en un loop. Pero después también aparece, por ejemplo, en lo formal, los nombres de las mujeres
están trabajados a partir de un hashtag, ¿no? Bueno, digo, vos, Juanjo, usabas de madre y padre, Julián usa hashtag la chica que me enseñó todo, es un personaje, ¿no? Otro es hashtag la ex de alguien que conozco. Hashtag la piba a la que solo beso, ¿no? Como que los personajes también son una función que tienen en la vida sexoafectiva de ese narrador. Y eso aparece, ¿no? Y a las pocas páginas aparece una cita de John Cage, ¿no? Como que otro registro. O aparece también una cita de un personaje de ficción como Dana Scully de Los Expedientes X, también ingresa. Aparecen, como decías, transcripciones de audios de WhatsApp, fragmentos de notas de medios digitales, audios del psiquiatra recomendándole dosis de medicación, ¿no? Charlas con amigos. Entonces pensaba que da la impresión cuando uno lo lee que entraba todo, que no había filtro a la hora de qué materiales ingresaban al texto, pero formalmente había que decidir de qué manera, ¿no? Incorporarlos. ¿Vos cómo lo fuiste trabajando? ¿Lo dejabas pasar? ¿Lo reorganizaste? ¿Corregiste? ¿Recortaste? ¿Tenías más y lo acotaste? Porque es muy impresionante cómo hay muchos registros acá involucrados. No, yo en realidad lo que ahora me pongo a pensar, que me lo dijo anoche un amigo, yo el año pasado, a raíz de una web que tengo con otros amigos, escribí un diario todos los miércoles, en donde yo iba contando lo que hacía en la semana. Entonces, quizá esa práctica quedó ahí, ¿no? En esa forma. Pero en realidad yo quería llegar al límite de las páginas del concurso, nada más. Cuando llegó al límite terminó la novela. Y como no soy narrador, a mí escribir me gusta cada vez menos. Escribo poesía porque escribo poquito, porque como que no tengo mucho tiempo y no me gusta mucho, como que aunque parezca que sí, pero escribo rápido y cuando me copo, entonces no sé, entraba todo, pero porque para que se extienda el límite, nada más es un robo, igual la mitad de eso es como... No te creo. Sí, no, en serio. Pero, de hecho, lo de, por ejemplo, la cita esa de John Cage, sí, obvio, me justificaba cuando leí el libro ese, que dice la sintaxis es la militarización del lenguaje, hay que destruirla. Obvio que yo no pienso así artísticamente como Cage, ¿no? Que era como un genio. A mí me conviene pensar así porque no sé escribir, entonces como que me justifica mi brutez de poeta, ¿no? Entonces como que, chao, si Cage dice esto, vamos a darle. Entonces, en esa destrucción podía entrar todo, es como vos decís. Veía un capítulo de Gelatina, se lo pasaba a una piba con la que estaba hablando por WhatsApp o Instagram y si esto se puede transcribir. Bueno, el año pasado vi la temporada completa de Expedientes X y esa cita de Dana Scully me pareció increíble porque habla de las emociones, como la biología humana te construye, pero hay algo que la fuerza del corazón no puede con la biología con la que estamos. Entonces cuando vi esa parte del guión dije, esto es increíble. Puse el WhatsApp que escucha con la tele y está literal transcribido ahí. Y como que todas esas citas justificaban también lo que yo iba sintiendo y nada. Eso. Bueno, y a vos quería preguntarte, Álvaro, porque pensaba, ¿no? El libro de Juanjo Popit es para leer con un Popit en la mano, el de Juliana está muy atravesado por el celular y por nuestra práctica medio adictiva, hablar con otros por ahí. Y el tuyo, Álvaro, está atravesado por las canciones de la cumbia santafesina, ¿no? Como si hay que pensar en algún otro lenguaje que está muy presente en la novela, es el de la música, más específicamente el de la cumbia santafesina. Aparecen fragmentos de un montón de canciones que no es que están cortando o invadiendo la narración principal o fagocitándola, sino que están justamente complementando el espacio en el que estos personajes habitan,
el contexto socioeconómico en el que viven. Es un tiempo y un espacio muy, muy codificado. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco cómo ingresa el lenguaje de la música, cómo lo incorporaste, porque todo lo que decían, desde lo del oído absoluto hasta la banda, pero sobre todo eso, involucrar las canciones en el medio de la trama, me parece una idea que ubica la novela en otro plano. Bueno, capaz que a mí me gusta mucho la música y vengo de una familia donde siempre la música siempre, digamos, tuvo un rol protagónico siempre en la vida cotidiana, y particularmente en mi vida, en una época de mi vida, fundamentalmente era la cumbia fue digamos, el centro de mi cultura, digamos. Y bueno, con los personajes y el contexto y lo demás, esto del oído absoluto me gustaba mucho, me venía muy bien, me gustaba que justamente una cuestión, este tema del oído absoluto del personaje, que esté rodeado, porque sea partícipe la cumbia de justamente un género musical siempre muy bastardeado por la parte académica de la música. Me gustaba mucho toquetear ahí, si se quiere. Y bueno, y después el tema de cómo fue ingresando las letras al texto. Yo quería como el personaje, es un narrador en primera, y hay mucho de cómo vas trabajando su psiquis en el texto, y él va como desnudándose de a poco a través del texto. Yo me seleccioné algunas letras que sirvan de alguna manera como un subtexto y que vayan contando lo que en realidad él no está diciendo, no está contando. Las letras van dando información van dando una información que él claramente está ocultando. Entonces también me sirvió en realidad me sirvió eso para seleccionar cumbias, porque yo le hubiese regado de canciones, pero bueno, eso me ayudó también para eso. Estamos hablando de Sabor sin entrar demasiado en la trama, porque hay datos que si les revelamos pierde la gracia la lectura. Sepan que hay una intriga que, bueno, se va sosteniendo y se va develando, entonces estamos siendo un poco críticas quizás, pero tiene que ver con eso, que la tienen que leer para terminar de entender. ¿Tienen ganas de leer un pedacito? Sí, antes quería hacer un pequeño comentario sobre las canciones en el libro de Álvaro, que no son los hits, no es lo que quiere la chola, ¿no? Sino que son temas cumbia paladar negro, que hay para entendidos, para quienes saben, yo y creo para que quienes para quienes no, te lleva a googlear y encontrar las canciones, ¿no? Sí. Por eso digo, se la lee con música de fondo. Me gusta que no me hayas contestado como ponía que pusiste las cumbias para ganar caracteres. Claro. Como eran finitas, me ocupaban mucho espacio. Claro. ¿Quién quiere empezar? Juanjo. Voy a leer un fragmento de un capítulo. La novela está dividida en 20 capítulos. Voy a leer un fragmento que creo que es unos minutos que habíamos comentado. Sí, bueno. Y que bueno, retoma una parte que vos leíste. Nos lo había dicho el doctor de los caballos. Siempre que alguien de una familia se enferma, como le había pasado a padre, el resto de los miembros se enferma con él. No se refería a que los demás empezarían con problemas de memoria u otras fallas cognitivas, sino al desgaste propio de la situación. Para cuidar a un enfermo, había dicho, hacen falta 3 condiciones: saber hacerlo, querer hacerlo y poder hacerlo. Madre quería hacerlo, pero no siempre podía. Yo podía hacerlo, pero no siempre quería. Y Diamante no quería ni podía. Ninguno sabía. Fue por eso que luego de que la enfermera faltara 3 veces seguidas en una semana y los dolores de cintura de madre se agravaran, sugerí que en lugar de tener una persona en particular, contratáramos una empresa. Madre se opuso.
Alegó que esas empresas demandan todos los días a alguien distinto y que padre no se iba a sentir cómodo. Con Flora, la enfermera, mal que mal, ya se conocían. Diamante dijo que el padre de un compañerito de su hijo tenía una empresa de cuidados. Iba a conseguir el contacto y llamaría. Una semana más tarde, mientras madre cocinaba y padre jugaba con el Pop-It, Diamante me informó el costo mensual del servicio. Era 4 veces más de lo que cobraba Flora. El mínimo era de 12 horas diarias, fines de semana incluidos. Flora iba solo 4 horas al día y descansaba los domingos. No nos alcanza, dijo Diamante. Padre se había encargado siempre de la economía familiar. Cuando enfermó, nadie ocupó ese rol. Simplemente había una pequeña abundancia en la que madre chapoteaba sin despilfarro pero sin control. Lo que se dice un equilibrio inestable. En suma, sus ingresos estaban constituidos por la jubilación de madre como docente de la provincia, la pensión por invalidez de padre, el alquiler de 2 departamentos que padre había comprado como inversión, y sus principales gastos eran impuestos y servicios, comida, medicamentos, Flora. Ya casi no salían, por lo que no tenían gastos en actividades de esparcimiento. Tampoco viajaban. Tenían un auto, pero no lo movían del garage. Cuidaban la ropa y no tenían vicios. Sus hijos eran económicamente independientes. No alcanza, le dije Diamante. Tenían dinero ahorrado para imprevistos, pero si sumaban ese gasto, en menos de 2 años se quedarían sin ahorros. Ahí no. Me duele un poco la espalda, me duele la espalda hace días, me duele la espalda por la humedad, por los huesos, me duele la espalda o me duele la mente en el dolor de espalda a la mente, me duele la espalda, la mente como dolor de espalda, me duele la espalda de la mente, la espalda de la mente, la espalda de la mente de tarde. De tarde la espalda de la mente me duele, muevo los pies de un lado a otro, porque estoy ansioso un poco, me duele la espalda de la mente porque estoy un poco ansioso y no paro de mover de manera ansiosa, no paro, de manera ansiosa, no de manera ansiosa de mover la mente, no paro de mover la mente de manera ansiosa, no paro de mover la mente de manera ansiosa. No paro de mover la mente de manera ansiosa como un loco, la tarde de primavera, como un loco de manera ansiosa. No paro de mover la espalda de la mente como un loco, la tarde de primavera. Tengo miedo de haber herido a una chica. De haber herido a una chica, pero no me gustaba. Las que me gustan no me dan bola y las que me gustan a mí me dan bola. No paro de destrabar, de desentonar, de que el deseo vaya por un lado y yo por el otro. El deseo va por un lado y yo por el otro, voy por el otro lado del deseo, hago fuerza, una chica me gusta, una que va al gimnasio, pero es del tipo de chica que no me dan bola a mí, porque no soy tan lindo y a mí me encanta como es esa chica, todo mi deseo está en esa chica, que nunca voy a poder mirar a los ojos y decirle te quiero. Creo que tengo un problema si te miro, a los ojos, me gustás, me volvés loco, sos petiza. Me gustás, te miro, tenés el pelo castaño, tenés cara de ortiga, pero me encantás. Yo sé que nunca saldrías con alguien como yo, que es re inseguro, alguien como yo, que tiene pocos amigos y que mira películas y que es muy prejuicioso. Y me gustás, me gustaría pedirte el Instagram solamente, pero no voy a animarme nunca, no me animo a nada, estoy como estoy, ahí vamos, estoy medio en una. La otra chica me dijo que estaba en una, a la otra chica le dije que estaba en una para no decirle que me gustaba la chica del gimnasio y me salió a decir eso. Y tiene razón, a las que me gustan no las puedo hablar, no me sale, no tengo fuerza, y las que no me gustan me hablan, pero no tengo ganas, está bien, me dice mi psicólogo, está decidiendo entre lo que te gusta y lo que no te gusta. El problema es que todo es construcción social. La chica que me gusta es una construcción social del gusto promedio de la sociedad en la que vivo. Ella parece triste, parece sola, pero igual no me animo a hablarle porque tengo miedo al rechazo, tengo miedo a quedar como un gil, que mi deseo por ella como un gil quede. Pero mi psicólogo dice que está bien que siga deseando, está bien que siga deseando
está bien que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. El problema es que me gustan muchas chicas en una sola, me gustan muchas chicas en una sola, me gustan muchas chicas en una sola, y es un problema que después no me anime a hablarle porque siento que voy a quedar como un gil. A quedar como un gil sin saber qué decir a esa chica que me gusta y va al gimnasio. Igual puedo vivir sin esa chica que me gusta, puedo ser fuerte a pesar de no satisfacer el deseo que siento de mirarla a los ojos y decirle que la quiero, que quiero que pase el tiempo conmigo, pero capaz tiene novio y cuando vea la casa donde vivo va a decir, este chabón es un loco, mirá lo solo que está, mirá cómo escribe, este pibe está loco, es una red flag en mi vida, mejor me voy de acá. Nos están echando, pero vamos a tratar de que leamos que sea un pedacito cortito. Dale. La puerta se sacude cuando golpeo. Del otro lado ladra un perro. Medio chiquito debe ser, porque viene desde abajo. Está un poco abollada. Capaz es media dura y ladran a los puntinazos. Voy, se escucha, de lejos. Será larga la casa o con patio grande. Ya me imagino el tono de la Zulma. Siempre te saluda con el mismo tono. De sorpresa, pero al mismo tiempo alegría. Todos tienen su manera de saludar, ¿viste? A mí me sale depende de quién sea el que está enfrente. Se escuchan los pasos del otro lado. Arrastra las patas. Voy, dice de vuelta y parece que agarra llaves. Me alejo de la puerta a ver si el perro deja de ladrar. Me paro al lado de la zanja. Poca sombra en la calle. En verano debe hacer un recalor. Jaimito, dice. El tono. Ese es. El perro sale como chijete. Me moja los tobillos con el hocico. ¿Cómo anda, Zulma? Ella es amiga, pero siempre la trato de usted. Más que amiga es como una madre. Desde que soy chico es una madre. Se viene hasta donde estoy parado. Tarda como 1000 años. Está gorda la Zulma. Siempre fue, pero está gorda. Le doy un beso. Me da un abrazo y le devuelvo. Tiene olor a frasco con caramelos. Hablamos un rato, que hace mucho no nos veíamos. Le digo que anda todo bien, como siempre hace uno. Aunque todo esté mal, nunca se dice eso. ¿Quién va a querer contar si anda con quilombos? Demasiado que hay que vivirlos como para tener que andar repitiéndolos. Le cuento que estoy trabajando, le cuento de mi nena. Me pregunta por Gisela, le digo que está en casa. Está siempre preocupada la Zulma. Por cualquier cosa está preocupada. ¿Qué va a hacer, Jaimito? Dice al final y se hace viento con la mano. Ella es la única que me dice Jaimito. Debe ser porque es la única que no conoce los chistes. Cualquiera que escucha a Jaimito piensa en un tremendo sinvergüenza. Igual ya estoy acostumbrado a que me digan de 1000 maneras distintas. Mi vieja es la única que me dice Jaime. Como ella eligió el nombre, lo tiene que defender. En el barrio me dijeron siempre Jimmy, pero después cambió. Por el fútbol cambió. Cuando empezamos a jugar en la liga de los sábados, ahí en la cancha de Montijano. Cuando te piden la pelota te dicen el nombre muchas veces y rápido, ¿viste? Y entonces la J pasó a ser una Che y así quedó Jimmy. Por ahí cuando la gente me pregunta les explico. Pero a veces no me da ni ganas y ya fue. Dejo que piensen que el apodo es por algo con chimichurri. Fue a Chicoria. Él me puso Chimi primero. Siempre hacía todo primero. Por él vengo. La Zulma es la madre. Bueno, muchas gracias a ustedes primero por escribir estos libros tan buenos. Entonces, bueno.